Bueno, buenos días a todos. Desearía comenzar agradeciendo su presencia y la amable invitación del Museo del Prado a impartir esta conferencia, pues es para mí un honor estar esta mañana aquí con ustedes. Quisiera asimismo agradecer la invitación y la ayuda a Javier Portús, jefe del Departamento de Conservación de Pintura Española hasta 1700, y a José Manuel Matilla, jefe del Departamento de Dibujos y Estampas del Museo del Prado. Asimismo, mi agradecimiento tanto a Paloma Málaga como a Daniel Ortiz, del Departamento de Educación, y al personal y técnicos del museo, cuyo trabajo ha sido fundamental en los preparativos de esta conferencia. El principal objetivo de la conferencia estriba en dar a conocer una interesante pieza recientemente adquirida por el Museo del Prado, como es la lámina de cobre realizada por el grabador Gregorio Fosman en 1680, que sirvió para realizar la estampa que ilustraría y se insertaría en la relación histórica del auto general de fe que se celebró en la Plaza Mayor de Madrid el año de 1680 y al que asistió el rey Carlos II, un libro escrito por José Vicente del Olmo y publicado en ese mismo año de 1680. El segundo objetivo de la conferencia consiste en señalar y analizar el interés de la adquisición de esta lámina, que viene a completar de manera significativa las colecciones del Museo del Prado, ya que esta pieza se relaciona de manera directa con varias obras conservadas en las colecciones del museo y que les invito a visitar, pues está expuesta junto a esas otras piezas en la sala 16A del museo actualmente. Por lo tanto, en primer lugar, la lámina de Fosman se relaciona, como he anticipado, con el libro de José del Olmo, en el que se incluye esta estampa, un libro del que la Biblioteca del Museo del Prado posee un ejemplar procedente de la librería de don José María Cervelló. En segundo lugar, la lámina de cobre para grabado se relaciona con el colosal lienzo de Francisco Ricci, pintado 3 años después de la publicación de la estampa y de la relación del auto de fe del Olmo e inspirada en el grabado de Fosman. Pero además, esta interesante lámina de cobre, puedo anticiparles que encierra en sí otros interesantes y sorprendentes aspectos que irán siendo desvelados a lo largo de esta conferencia. Por lo tanto, mi intervención se va a organizar en base a los mencionados objetivos. En primer lugar, se analizará esta lámina de cobre y el grabado de Fosman, y en un segundo momento se examinará comparativamente la estampa de Fosman y el lienzo de ese mismo auto general de fe celebrado en 1680, ejecutado por Francisco Ricci, señalando las similitudes, pero también las divergencias que se advierten entre ambas composiciones y que, a su vez, estarán directamente relacionadas con la distinta génesis y función de estas dos obras que representaban un idéntico acontecimiento. Pues bien, para comprender la relevancia y interés de esta lámina de cobre, es preciso ofrecer una serie de breves pero significativas pinceladas sobre su artífice, Gregorio Fosman y Medina, e insertarla en el contexto histórico y cultural en el que fue ejecutada, es decir, señalar algunas ideas relativas a la producción de estampas en la España del siglo XVII, así como exponer cuál era la finalidad concreta del grabado que ilustraría el auto general de fe que tuvo lugar en la Plaza Mayor de Madrid en 1680. Gregorio Fosman y Medina fue hijo de Juan Fosman, seguramente un emigrante flamenco que llegó a Madrid a comienzos del siglo XVII, y de Ángela Benita de Medina, ambos vecinos de la villa. Su hijo, Gregorio, debió nacer en la capital en torno al año 1635 y falleció en 1713. Así, la intensa actividad como grabador de Gregorio Fosman se desarrolló en la corte madrileña durante un amplio arco temporal, desde el año 1653, fecha en que se datan sus primeros trabajos, como es este frontispicio del libro de la vida y virtudes del venerable padre Camilo de Lelis, que ven ustedes en la diapositiva, hasta la fecha de su muerte, ya entrado el siglo XVIII. Pero además es importante recalcar que Gregorio Fosman, como ha señalado Ángela Terido, fue el último representante de una importante saga de grabadores que tendría su origen en la figura de Pedro Perret.
Pedro Perret fue un grabador flamenco que llegó a España en la década de 1580 y que es conocido, entre otras muchas cuestiones, por ser el autor de una serie de 12 estampas de la fábrica de San Lorenzo el Real del Escorial, según trazas de Juan de Herrera, de la que pueden ver una de esas estampas en la diapositiva. Dichos grabados fueron realizados durante 7 años, de 1583 a 1589, y fue una obra que sin duda contribuiría al posterior nombramiento de Perret en 1595 como grabador del rey Felipe II. A Pedro Perret, fundador de la dinastía de grabadores de la que Fosman sería el último y destacado representante, la historiografía histórico-artística le atribuye un papel de considerable importancia en la renovación del grabado español de la época, gracias a la introducción que operó de la talla dulce como técnica alternativa al ya obsoleto lenguaje de la entalladura. De este modo, esta novedad técnica introducida por Perret del grabado a buril sobre lámina de cobre con su sintaxis asociada a la talla dulce sería perpetuada por esta saga familiar de burilistas, una saga familiar que sería continuada por su hijo, Pedro Perete, al que, como ven, ya se ha españolizado ese apellido de origen flamenco, y tras Pedro Perete hijo, continuada en Pedro de Villafranca, que fue aprendiz de este último y quien, tras la muerte del segundo de los Perrets, se casaría con la viuda de este, Serafina de Rojas. La vinculación de Gregorio Fosman a esta dinastía se remonta a finales de la década de 1640, cuando entabló relación como aprendiz con el referido Pedro de Villafranca, pero posteriormente a esta vinculación profesional se añadiría el nexo familiar, pues Fosman se casó en 1657 con María Perete, hija de Pedro Perete, nieta del fundador de la saga y a su vez hijastra del propio Pedro de Villafranca. La referencia a la vinculación del artífice de la lámina de cobre del auto de fe con esta importante saga de grabadores flamencos que en buena medida monopolizaron el mercado de la estampa en España desde finales del siglo XVI y durante buena parte del XVII no es baladí, pues como se ha señalado, uno de los méritos de Pedro Perret, padre, consistió en la introducción de la técnica del grabado a buril sobre lámina de cobre, una técnica a la que se corresponde la lámina recientemente adquirida por el Museo del Prado, ejecutada por Fosman. Merece la pena, por tanto, explicar brevemente en qué consiste esta técnica de grabado utilizada por la saga de los Perret y por Fosman en la lámina de cobre que nos ocupa y en la estampa resultante de la misma y que se insertó en el libro de José del Olmo sobre la relación de este auto de fe. Para conocer esta técnica de grabado he optado por mostrarles precisamente un grabado de la época realizado por Jan van der Straet y Philip Gall, donde se representa justamente el taller de un grabador y las distintas fases de este proceso del grabado a buril. El grabado a buril o talla dulce es una técnica de grabado en la que se dibuja sobre una plancha de metal excavando las líneas sobre una matriz, ayudándose exclusivamente de un buril, que se correspondería con este instrumento que ven ustedes aquí en el primer término de la mesa de este grabador. Se trata de una herramienta compuesta de un mango y en cuyo extremo se ha sujetado una pieza alargada de metal con forma de cilindro al que se han excavado dos caras que se cortan en arista y se ha afilado en bisel, y pasando esta herramienta sobre la plancha metálica se iba realizando la talla. En este segundo detalle del grabado de Jan van der Straet pueden verse las láminas ya incisas con el buril. En esta técnica es preciso notar que cuanta más presión ejercía el grabador con esta herramienta sobre la plancha, conseguía realizar una incisión más profunda, lo que provocaba que luego se alojase una mayor cantidad de tinta en los surcos, en la talla que había realizado. Un proceso de entintado que es justamente el que está realizando este segundo personaje que figura al fondo. Y una vez entintada la lámina, se colocaba en el tórculo y sobre ella un papel al que, por la presión que se ejercía
por esta maquinaria, se transfería el dibujo. Una vez que salía de las prensas, se separaba el papel de la lámina de cobre y, como la tinta todavía estaba húmeda, como ven ustedes, se colgaba aquí, en esta parte, para que se secara. Estas características de esta técnica pueden advertirse en la lámina de cobre ejecutada por Fosman, pero la relevancia de la adquisición de esta lámina de cobre por parte del Museo del Prado va mucho más allá de basarse únicamente en la pericia y habilidad técnica de su artífice, sino que a ello pueden añadirse otros importantes argumentos que vienen a subrayar la singularidad de esta pieza. El primer motivo estriba en el tipo de objeto y en su naturaleza material. Son pocas las láminas para grabado de estas características y de este periodo que se conservan actualmente, puesto que al valor material de estas láminas y al cobre con el que estaban realizadas hacía que se reciclaran si es que no se volvían a editar, como sucedió en este caso de la lámina para el grabado del auto de fe, para el que solo se concedió un privilegio de edición de 10 años. De hecho, en el caso de las láminas para grabado calcográfico realizadas por el propio Gregorio Fosman, en la actualidad únicamente se conocen 3 láminas de cobre realizadas por este grabador, conservadas en la calcografía nacional, pero de menor tamaño e importancia artística que la lámina adquirida por el Museo del Prado. Seguramente esta lámina de cobre y el cobre con el que estaba realizada no llegaron a reciclarse y se ha preservado hasta nuestros días en su integridad por una sencilla e interesante razón. Y es que el tipo de reciclaje al que fue sometida la lámina no consistió en esta práctica bastante habitual que les he comentado de fundir su cobre para volver a utilizarlo en otra obra, sino que las grandes dimensiones de la plancha posibilitaron su reutilización como soporte para la pintura realizada en su dorso, una pintura que pueden ver ustedes en la diapositiva, y muy probablemente la calidad de la imagen situada en el reverso de la lámina, a su vez, habría sido la razón que en última instancia habría salvado de la fundición a esta lámina. Vale la pena detenerse brevemente en esta pintura de la Virgen con el Niño situada en el dorso de la lámina de cobre ejecutada por Fosman. Si bien la pintura todavía no ha sido objeto de un estudio pormenorizado, dado la reciente adquisición de esta pieza por parte del Museo del Prado, de un primer examen de la misma se desprenden algunas cuestiones interesantes. La primera es que es una copia de la obra del Correggio titulada Madonna del Conejo, más conocida como la Zingarella, conservada actualmente en el Museo di Capodimonte de Nápoles, que es este cuadro que pueden ver ustedes a la derecha de la diapositiva. Ya desde los siglos XVI y XVII debieron existir copias de esta obra de Correggio y estampas que permitieron una amplia difusión de la imagen creada por este artista italiano. En España, como señaló José María Ruiz Manero, se conservan varias copias de este cuadro, una en la Catedral de Valencia y otra de particular belleza en las colecciones del Monasterio del Escorial, de la que este mismo autor ha señalado que seguramente debió ser un regalo del propio rey Felipe II en 1593 al monasterio. De todo esto se deduce que el prototipo creado por Correggio debió gozar de amplia fortuna, como demuestra esta pintura situada en el reverso de la lámina de grabado inicialmente realizada por Fosman. Pero además la imagen de la Virgen con el Niño se relaciona a su vez con otra obra conservada actualmente en las colecciones del Museo del Prado. Se trata de este dibujo que ven ustedes a la derecha de la diapositiva, hasta la fecha de autor desconocido, seguramente de escuela española, que Pérez Sánchez fechó en el siglo XVIII y en el que, como pueden observar, se trata de un boceto, un dibujo preparatorio para esta misma composición de la Zingarella bajo el modelo iconográfico creado por Correggio con anterioridad. Por lo tanto, la adquisición de la lámina de cobre realizada por Fosman resulta interesante, puesto que constituye uno de los escasos ejemplares conservados de este tipo de piezas, que además atestigua la reutilización de matices de cobre como soporte de una pintura realizada en fecha posterior. Pero sobre todo, y como se ha anunciado al comienzo de la intervención, la lámina
de Fosman se relaciona en primer lugar con la relación de José del Olmo, es decir, con el libro donde se insertó la estampa, y en segundo lugar con el cuadro de Ricci. Así que vamos a ver cómo se produce esa relación con esas obras. Como he comentado, el grabado de Fosman se insertó como correlato visual de la relación histórica del auto general de fe, que se celebró en Madrid en 1680, del que pueden ver aquí el frontispicio de este libro, y en cuyo inicio su autor, José del Olmo, especifica, y cito, que se recogían con curiosa puntualidad todas las circunstancias de tan glorioso triunfo de la fe, con el catálogo de los señores que se hicieron familiares del Santo Oficio y el sumario de las sentencias de los reos, y donde se insertaba la estampa de toda la perspectiva del teatro, plaza y balcones. Como ha señalado José Jaime García Bernal, las relaciones de solemnidades constituyen la etapa de explicación o el relato que sigue a la secular y arraigada experiencia ceremonial. En el caso de las relaciones de solemnidades promovidas por el Santo Oficio de la Inquisición, es preciso notar que con anterioridad al siglo XVII, cuando se fecharía esta relación de José del Olmo, este tipo de publicaciones eran bastante escasas. En relación con esta falta de publicaciones en el siglo XVI, Francisco de Bethencourt sostiene la hipótesis de que muy probablemente en un periodo temprano de esa centuria, el siglo XVI, los organizadores consideraran que no era necesario elaborar descripciones escritas y visuales, o que quizá era mejor preservar las informaciones relativas a los preparativos del ceremonial, puesto que la celebración de un auto de fe hablaba por sí misma. Así, en las escasas relaciones de autos de fe que se conservan del siglo XVI, el ciclo o la imagen festiva y la liturgia celebrativa aparecía esbozada y descrita en unas pocas líneas, tras la descripción de las arquitecturas efímeras que se solían levantar para la ocasión. Sin embargo, con el advenimiento del siglo XVII, este panorama cambiará completamente, y precisamente la descripción de todo el ceremonial de la celebración del auto de fe constituirá el eje vertebrador de este tipo de relaciones. En esta evolución, el propósito de las relaciones de autos de fe ya desde comienzos del siglo XVII, además de los fines propagandísticos inherentes a este género de escritura, tendría por fin último ofrecer una imagen literaria lo más minuciosa posible del completo desarrollo de la celebración, alcanzando unas cotas de descriptividad inusitadas hasta la fecha, pues cabe recordar que Sebastián de Covarrubias, a comienzos del siglo XVII, en su Tesoro de la lengua castellana, entendía por describir, y cito, narrar y señalar tan al vivo con la pluma algún lugar o caso acontecido, como si se dibujara. Es decir, este afán por describir hasta el más mínimo detalle de la celebración se tradujo asimismo en la notable extensión que alcanzaban estas relaciones. En el caso de la relación del auto de fe de 1680 de José del Olmo, para que se hagan ustedes una idea, este relato tenía más de 200 páginas, pero además la imagen literaria descrita en la relación se veía reforzada y refrendada a través de la inserción de una imagen gráfica en forma de estampa como esta, realizada a partir de la matriz de cobre por Fosman. En este punto, la siguiente cuestión a dirimir estriba en analizar en qué consistía un auto general de fe, para, a continuación, ver las particularidades de este auto general de fe celebrado en la Plaza Mayor de Madrid el 30 de junio de 1680, que fue retratado con la pluma por José del Olmo, con el buril por Gregorio Fosman y con el pincel por Francisco Ricci. Un auto de fe es básicamente la proclamación o lectura pública de las sentencias de los procesados por el Santo Oficio de la Inquisición. A pesar de que las disposiciones o las instrucciones que regulaban este tipo de acontecimientos muchas veces no eran demasiado precisas, los historiadores coinciden en señalar que había básicamente dos tipos fundamentales de autos de fe: los denominados autos particulares de fe y los autos generales de fe, una tipología a la que se correspondería este de 1680.
La principal divergencia entre ambas tipologías radicaba en el perfil de los asistentes que participaban en este acto y el emplazamiento en el que se desarrollaban. En líneas generales, los autos particulares de fe se llevaban a cabo en el interior de iglesias y conventos, convocaban a un menor número de asistentes y, por supuesto, estaban desprovistos de la pompa y el boato que solía rodear a los autos generales de fe. Por su parte, los autos generales, a diferencia de estos particulares, eran solemnizados en plazas públicas, en este caso de 1680 en la Plaza Mayor, y conllevaban habitualmente una enorme preparación, una preparación que pasaba por la construcción del tablado sobre el que tendría lugar la celebración, y el tablado sería esta estructura de madera sobre la que se asentaban las gradas donde se sentaban todos los asistentes a la celebración, además de otros preparativos como el adorno de la plaza y un largo etcétera. Todo lo cual, al mismo tiempo, se traducía en un elevado coste económico de este tipo de celebraciones. Pero, además, en los autos generales de fe, la convocatoria de asistentes se hacía extensible a un mayor número de personas e implicaba una participación más amplia de distintos estamentos sociales. En la normativa que regulaba estos autos generales de fe se recogía la idea de una doble invitación. Por una parte, el poder civil instituido y el poder eclesiástico y el Santo Oficio. Pero el auto general de fe celebrado en 1680 es preciso señalar que, además de cumplir estas características, fue excepcional por varios motivos. El primero de ellos es que fue el último gran auto general de fe celebrado en la corte madrileña en época de los Austrias, puesto que, además, en el siglo XVIII únicamente tuvo lugar en toda España un auto general de fe celebrado en Madrid en 1720, al que asistió ya el primer monarca Borbón, Felipe V. Además, a partir de 1700, puede afirmarse que tuvo lugar un proceso de generalización de los autos particulares de fe celebrados en el interior de iglesias en detrimento de estos autos generales. Las causas de esta desaparición fueron complejas, pero sin duda estuvieron relacionadas con las dificultades económicas a las que debió hacer frente la Inquisición por aquel entonces, y que en los tiempos de crisis que corrían, organizar una celebración tan costosa como la de un auto general de fe debió resultar del todo insostenible para la Inquisición. Una imagen que atestigua este proceso de generalización de los autos particulares de fe que se celebraban en el interior de iglesias, y que este proceso que se produjo ya a partir del siglo XVIII, lo encontramos en esta conocida imagen, en esta pintura de una escena de Inquisición realizada por Francisco de Goya y conservada en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde, como pueden ustedes ver, el lugar de celebración de este auto de fe ha dejado de ser ya la plaza pública, sino que es el interior de un templo, y está desprovisto de ese boato que rodeará el auto de fe que nos ocupa de 1680. Pero volvamos a las razones por las que este auto de 1680 fue excepcional. La segunda de esas razones es que contó con la asistencia de sus majestades. Les traigo un detalle del cuadro de Francisco Ricci, donde pueden ustedes ver el balcón que ocuparon el rey Carlos II, su esposa María Luisa de Orleans, con la que había contraído matrimonio unos meses antes, y la reina viuda, doña Mariana de Austria. Pues, como les digo, la asistencia de los reyes a este tipo de autos de fe era una circunstancia muy poco frecuente. De hecho, en todo el siglo XVII únicamente se celebraron 2 autos de fe con presencia regia en la corte madrileña: el que nos ocupa de 1680 y el celebrado en este mismo emplazamiento, la Plaza Mayor de Madrid, en el año 1632, y que estuvo presidido por el rey Felipe II. La presencia del rey es importante porque condicionará, como veremos más adelante, por completo el desarrollo de la liturgia celebrativa. Además, la asistencia será mucho más masiva, puesto que no solo se darán cita a los representantes del poder civil y eclesiástico, sino que también acudirían los miembros de los diferentes consejos del reino, así como todos los miembros de las casas del rey y de la reina, que se situarían en los balcones adyacentes
a los monarcas en la Plaza Mayor de Madrid. Por lo tanto, en relación específicamente con este auto de 1680, siguiendo el relato literario ofrecido por José del Olmo en su relación, vamos a desglosar las diferentes fases de este ritual celebrativo del auto de fe de gran complejidad, pues su preparación comenzaba a fraguarse meses antes del día decretado para la lectura pública de las sentencias, del 30 de junio, que les puedo anticipar que es lo que nos retratan tanto Fosman como Ricci en sus respectivas obras. Y una vez que conozcamos el procedimiento de este ceremonial, interpretaremos cómo Fosman lo trasladó a la estampa y Ricci a la pintura y qué momentos de la celebración decidieron retratar. Pues bien, los trámites para la celebración de este auto de fe de 1680 comenzaron con la petición de los tribunales de Inquisición al Consejo de la Suprema Inquisición de la oportuna licencia en la que se incluía el día y el lugar en el que se iba a llevar a cabo el auto general de fe. Recibida esta licencia y revisados todos los procesos de los reos por el Consejo de la Suprema Inquisición, se procedía a la notificación y publicación del auto a las autoridades y al pueblo. Así, un mes antes de la celebración del auto, el jueves 30 de mayo, se produjo esa publicación y a las 3 de la tarde, sobre el balcón de las casas del Inquisidor General, que estaban situadas en la calle de Velarde, se colgó el estandarte de la Inquisición y por las ventanas inmediatas había clarines y en la calle timbales que solemnizaban ese anuncio, esa publicación del auto. Allí, en esas casas del Inquisidor General, que por aquel entonces era Diego Sarmiento de Valladares, se reunieron los familiares y ministros del Santo Oficio y recorrieron las principales calles de la villa pregonando y anunciando la próxima celebración de ese auto general de fe. A partir de ahí se ponía en marcha un importante aparato publicitario para anunciar esa celebración y daban comienzo una serie de frenéticos preparativos. Entre esos preparativos se encontraba la construcción de ese tablado o estructura de madera que se insertó en uno de los ángulos de la Plaza Mayor de Madrid. Para la disposición de ese tablado se mandó llamar al propio José del Olmo, que no solo fue el autor de la relación de este auto de fe, sino que también era maestro mayor de las obras de la Villa de Madrid y ayuda de la Furriela del rey Carlos II, por lo cual se llamó a José del Olmo para que diseñase la fábrica de esa estructura, de ese tablado, disponiéndola con todas aquellas particularidades que requería la obra, y les traigo aquí una reproducción del plano de ese tablado para el auto de fe de 1680, realizada por José del Olmo y que se conserva en los archivos de la Villa de Madrid y que fue publicada por María Victoria Caballero Gómez. Hay que destacar la rapidez con la que estas obras de arquitectura efímera eran ejecutadas, una circunstancia que el propio José del Olmo se encarga de subrayar, pues además él había sido el artífice de esta estructura, pues se encarga de subrayarlo en su relación del auto de fe y además nos proporciona detalles precisos sobre las características de esta estructura, entre ellos sus dimensiones en varas castellanas, que si las transponemos al sistema métrico decimal, para que se hagan ustedes una idea de las dimensiones que tenía ese tablado, tenía unos 53 metros de longitud por unos 30 metros de ancho y alcanzaba una altura de prácticamente 4 metros. Una vez anunciado el auto y puestos a punto todos los preparativos, la puesta en escena tenía lugar un par de días antes del día decretado para la lectura de las sentencias, que era el 30 de junio, con una serie de procesiones. El 28 de junio tuvo lugar la procesión de la Compañía de los Soldados de la Fe. Esta compañía, su cometido era llevar los haces de leña en procesión por la ciudad, pasando por el palacio del rey para que les diera su beneplácito y llevarlos hasta el quemadero o brasero. El quemadero o brasero era el lugar donde tendrían que ejecutarse las sentencias de aquellos reos condenados a morir en la hoguera y que en esa ocasión se situó en la puerta de Fuencarral.
El día antes, la víspera del 30 de junio, tenían lugar dos procesiones. Por una parte, la procesión de la Cruz Verde, que era el símbolo de la redención, y que tendría una procesión que daría comienzo en el Colegio de Doña María de Aragón y que recorrería asimismo desde ese punto las principales calles de la villa y acabaría siendo depositada en el altar que estaba situado en el tablado donde tendría lugar el auto de fe el día después. Les traigo un detalle tanto de la estampa de Gregorio Fosman como del cuadro de Francisco Ricci, donde pueden ustedes ver esta cruz verde cubierta con un crespón negro y que era el lugar que, una vez finalizada la jornada del auto el 30 de junio, donde los reconciliados, aquellos reos que habían sido o que se volvían a acoger en el seno de la Iglesia, tenían que pronunciar unas fórmulas de adjuración. Paralelamente, el 29 de junio tenía lugar otra procesión, que era la de la Cruz Blanca, que también era acompañado por un gran número de ministros y familiares del Santo Oficio, y su destino era otro. A diferencia de la Cruz Verde, que acabó siendo depositada en el escenario del auto de fe, la Cruz Blanca era llevada a ese quemadero o brasero que estaba en la puerta de Fuencarral, y ambas cruces permanecían veladas la víspera del auto. Pero sin duda el momento culminante de toda esta representación era el 30 de junio, una jornada que empezaba muy pronto. A las 3 de la mañana se empezaron a dar a los reos los vestidos que el tribunal había preparado para la celebración. A cada reo se le asignaba un San Benito con un motivo diferente, en función del delito que se le imputase. Ven ustedes aquí en la imagen un San Benito con aspa, que generalmente era para aquellos judaizantes y que llevaban una vela, y sin embargo aquellos condenados a relajar, que en el lenguaje inquisitorial de la época significaba morir en la hoguera, se les daba este capotillo en el que se representaban llamas y llevaban una coroza, asimismo con llamas. Solo a los condenados a relajar, es decir, a los condenados a muerte, se les había avisado con anterioridad del día del auto de sus procesos con el fin de que se preparasen precisamente para morir. A las 5 los reos recibían un almuerzo y a las 6 comenzaba la procesión por las principales calles de la villa, una procesión que era conocida con el nombre de procesión de la ignominia. Por lo tanto, el destino de esta procesión era ese tablado construido por José del Olmo, y una vez que habían llegado los reos al tablado empezaban a ocupar las gradas los miembros de los consejos, de las órdenes religiosas, los familiares del Santo Oficio y demás asistentes. Finalmente, el último en hacer su entrada en escena en este tablado era el inquisidor general, quien, tras revestirse de pontifical, tomaba juramento al rey, y una vez que el rey había pronunciado este juramento de la fe, juraba el pueblo y daba comienzo a esa lectura pública de las sentencias, una lectura que se prolongó durante muchas horas hasta el final de esa jornada del 30 de junio. Leídas las sentencias, aquellos reos condenados a morir eran entregados a la justicia seglar con el fin de que ejecutase las sentencias, y aquellos que eran reconciliados pronunciaban esas fórmulas de adjuración a las que me he referido. Perdón. Por lo tanto, ahora que ya hemos visto un poco en qué consistía esta liturgia celebrativa que nos narra José del Olmo en su relación, vamos a ver cómo lo reflejaron tanto sobre la estampa como sobre el lienzo Gregorio Fosman y Francisco Ricci. Como les he anticipado, lo que retratan ambos artistas es esa jornada del 30 de junio, es decir, la jornada del auto de fe propiamente dicha, y a su vez ambas obras tenían por finalidad principal la de perpetuar el esquema jerárquico de valores promovidos por el Santo Oficio de la Inquisición y apoyados por la monarquía española, destinados a enfatizar el triunfo de la fe católica sobre la herejía a través de este ritual
de los autos de fe. Una cuestión que veremos que queda perfectamente reflejada en ambas composiciones, puesto que toda la distribución del tablado o cadalso se organizaba en función de la posición central que habían de ocupar los reyes en los balcones, en el balcón de las casas del conde de Barajas en la Plaza Mayor de Madrid, que sería este balcón situado aquí. Esta supeditación del ceremonial, suscitada por la asistencia de los monarcas, es traducida a la perfección en términos compositivos, tanto por Fosman como por Ricci, que hacen coincidir aproximadamente con el punto de confluencia de las líneas de fuga de sus respectivas composiciones, la ubicación de ese balcón de los reyes. Desde esa privilegiada ubicación, el monarca dominaba todo el espacio en una posición central y la organización de todo ese teatro y gradas gravitaba en torno a su real persona. A la derecha del rey, es decir, a la izquierda del espectador, se situaron las gradas de los consejos y en lo alto de estas el dosel del inquisidor general, que pueden ustedes ver aquí. A la izquierda del rey, es decir, a la derecha del espectador, se levantó la grada que José del Olmo describe en su relación, y cito textualmente, como un túmulo de horrores y lástimas. Es decir, las gradas que habían de ocupar los reos acompañados por los familiares del Santo Oficio y por religiosos. En la parte central del tablado se levantó un tarimón en el cual se situaron dos jaulas, que son estas dos de aquí, que ambos artistas reflejan también, desde donde los reos habían de escuchar las sentencias que eran leídas por estos dos personajes, que aquí aparecen, que son los relatores situados en sus respectivas cátedras. Y por último, debajo de ambas gradas, en la grada de la derecha de los reos, José del Olmo nos cuenta que se instalaron una serie de apartamentos que describe como cárceles secretas para los reos, y bajo la grada de los consejos, de la que aquí les traigo un detalle de cómo lo ilustran tanto Gregorio Fosman como Francisco Ricci, se situaron unos apartamentos para que los asistentes, los miembros o representantes de la villa y de los consejos se pudieran retirar para comer durante esa maratoniana jornada. Pues imagínense cómo debió ser permanecer durante un día 30 de junio, durante toda la jornada en la Plaza Mayor de Madrid. Pues bien, en esos apartamentos, en el que incluso se pueden intuir algunas figuras en el cuadro de Ricci, se retiraban los miembros de los consejos para tomar un refrigerio, por así decirlo. Esta distribución del tablado que les he comentado, que se organizaba en función de la posición central del rey, es retratada tanto por Fosman como por Ricci en ambas obras. Ahora bien, como vamos a ver a continuación, los recursos formales de los que se valieron ambos artistas para trasladar estas ideas al lenguaje visual, uno en estampa y otro sobre el lienzo, fueron distintos. En el caso de Fosman, la estampa que se insertó en la relación histórica se vio acompañada de una pormenorizada leyenda donde se ofrecía una explicación del diseño y lugares del teatro, una leyenda que aparece incluida en esta relación, de la que les traigo aquí su primera página. Así, en la leyenda se especificaba cada una de las partes del teatro junto con los asistentes que las ocuparon, asignando a cada una de estas entradas una letra. Tanto la leyenda como el correlato gráfico de la estampa de Gregorio Fosman reflejaban esa fuerte jerarquización y el rígido protocolo ceremonial y toda la ordenación del tablado en función de la categoría e importancia simbólica de sus asistentes. De ahí que, no en vano, las dos primeras letras se correspondieran con quienes presidieron esa celebración, la monarquía y la Inquisición. Como pueden ustedes leer en la leyenda de esta estampa, la letra A fue asignada al balcón donde estuvieron sus majestades, en la letra B se asignó el solio del Inquisidor General y en la C la grada preeminente, donde estuvieron los consejos, del que les traigo este detalle de la estampa, donde pueden ver aquí esa letra C en repetidas ocasiones.
A partir de ahí prosigue una larga lista de lugares y personas que ocuparon el teatro, hasta llegar hasta la letra Z. A esta leyenda alfabética se añade una segunda lista, numérica, desde el número 1 hasta el 22, que completa toda la descripción del teatro. Les he traído otro detalle de la parte central de la estampa de Fosman, donde, como pueden ver, con la letra Z aparecen las cátedras donde se leyeron las causas y sentencias, con el número 3, estas dos jaulas donde había 2 reos, y con el número 6, que no es muy perceptible, pero estaría aquí situado, el atrio para las guardas de Su Majestad, unas guardas de las que solo asoman aquí tímidamente la punta de las picas y de las alabardas que llevaban. De los detalles que hemos podido observar de la estampa del teatro y sus asistentes, en esta estampa realizada por Fosman se desprenden varias cuestiones. La primera es la voluntad de situar de manera precisa las partes del tablado y los lugares que ocuparon determinados asistentes, casi como si de una cartografía o de un mapa del cosmos cortesano se tratase. La segunda cuestión interesante es el esquematismo y la falta de individualización de los personajes que aparecen en el teatro o tablado. Esta tipificación o falta de personalización de los rasgos fisionómicos de los personajes no es casual, puesto que en realidad los personajes resultaban perfectamente identificables no tanto por sus atributos físicos, sino por el orden y el lugar simbólico que ocupaban en el escenario del auto de fe. Además, esta identificación resultaba inequívoca, pues la imagen se veía complementada por esa leyenda a la que me he referido y que se incluía en el libro de la relación de José del Olmo. Precisamente esta última cuestión contrasta profundamente con la traducción en términos pictóricos que hizo de esa misma solemnidad el pintor Francisco Ricci 3 años después, en 1683. Como veremos, frente al estatismo del grabado de Fosman, la composición de Ricci se caracterizará por su dinamismo, pero sobre todo frente a la estereotipización de los personajes que asistieron a la celebración que opera Fosman en la estampa. Una de las características más sobresalientes de la pintura de Ricci estribará en su afán retratístico y en la voluntad de individualización de los personajes presentes en el auto de fe. Para ilustrar este afán de individualización de los asistentes al auto de fe que operó Ricci en su cuadro, les he traído algunos ejemplos que me parecen ilustrativos, aunque se podrían traer a colección muchos más, ya que el lienzo invita casi a modo de juego a jugar un poco a quién es quién en ese escenario del auto de fe. A la izquierda de la diapositiva pueden ver un detalle del cuadro de Ricci del auto de fe, donde se retrata al rey Carlos II, que, como se advierte en la imagen, sus rasgos fisionómicos se corresponden plenamente con los de este monarca, al que, por otra parte, el propio Francisco Ricci había tenido ocasión de retratar en ese mismo año en este otro retrato ecuestre, ya que no en vano Ricci era el pintor de cámara de este rey. Algo parecido ocurre con el retrato de la reina María Luisa de Orleans, que aparece en el auto de fe, que, como ven, se corresponde de una manera muy fidedigna con los rasgos fisionómicos de la reina, a la que también había retratado ese mismo año el propio Ricci en el retrato ecuestre que formaba pendant con el que hemos visto anteriormente de Carlos II. Pero esta voluntad de individualizar a los personajes del auto de fe no se circunscribió únicamente a las personas reales, al rey, a la reina o a la reina viuda, sino que también es posible identificar a otros personajes, como este detalle del cuadro del auto de fe, que ha sido identificado como el retrato del duque de Pastrana, que tuvo un papel significativo durante el desarrollo del auto y cuya vestimenta y rasgos fisionómicos se han relacionado con este retrato de ese mismo duque de Pastrana, que se conserva también en esa misma sala 16A de Juan Carreño de Miranda, realizado en una fecha muy cercana. En este punto, en relación con el cuadro de Ricci, no debe perderse de vista que este auto de fe en la Plaza Mayor de Madrid fue una obra de comitencia
regia, que tenía por fin último inmortalizar la gloriosa defensa de la fe católica auspiciada por el monarca Carlos II durante aquella fastuosa jornada de junio de 1680. Para ello, aunque pueda parecer evidente, la intención de Ricci no era la de realizar una instantánea, una fotografía de un momento preciso de la celebración del auto, sino que el pintor, bajo una apariencia formal realista, se sirvió de un recurso tan característicamente barroco como es el artificio para representar sobre una misma superficie pictórica diferentes escenas que tuvieron lugar en momentos cronológicos distintos de ese 30 de junio. La idea de utilizar este artificio de simultanear diferentes escenas no era otra que la de expresar determinados valores inherentes al comitente de la obra, como era la piedad del propio rey Carlos II o la jerarquización y diferenciación social del universo cortesano, en cuyo vértice se situaba una vez más la persona del rey. Por lo tanto, en esta organización significativa del cuadro pueden discernirse diferentes momentos que, como les he dicho, se entrelazan sobre esa misma superficie pictórica y del que les voy a referir algunas de esas escenas. El primero de esos momentos que encontramos representados sobre el cuadro del auto de fe de Ricci es la procesión de los reos o la procesión de la ignominia, que era, digamos, el momento inicial de la celebración de la llegada de los reos. Como se aprecia en el lienzo, mientras que la mayor parte de los reos se encuentran debidamente situados en la grada de la izquierda de sus majestades, a nuestra derecha, los últimos condenados están haciendo su entrada en el tablado del auto de fe, siguiendo el recorrido que nos narra José del Olmo en su relación. Los reos, que aparecen ya sentados en su correspondiente grada, aparecen reproduciendo el estricto orden en el que procesionaron por las calles de la villa y, consecuentemente, su llegada al tablado se produjo siguiendo esa misma disposición que nos narra José del Olmo. La colocación que se observa en el lienzo es esta. A ver, en las dos balaustradas que cierran el graderío se situaron aquellos condenados a relajar en estatua, ya muertos o ya fugitivos. Es decir, estas figuras representaban a aquellos reos que o bien habían fallecido durante el tiempo en que habían permanecido procesados en las cárceles del Santo Oficio o bien que estaban prófugos de la justicia. En el caso de aquellos que habían fallecido, incluso en estas estatuas que se elaboraban de ellos, llevaban unas arquillas que contenían sus huesos e incluso un letrero donde podía leerse el nombre de la persona en cuestión y el delito que se le imputaba. A continuación, tras estos reos en estatua, en los siguientes cuerpos de grada vemos aquellos reos que habían sido procesados o que se les imputaban delitos por adjuración de Leví y judaizantes que lucen estos sanbenitos de aspa o de media aspa. Y por último, en el último cuerpo de asiento se situaban aquellos condenados a relajar, es decir, a morir, y que tras finalizar la ceremonia serían conducidos a ese brasero. El hecho de que la práctica totalidad de los reos estén adecuadamente posicionados en el graderío y que, sin embargo, en el primer plano de ese tablado veamos cómo los últimos que debían hacer su entrada en escena eran justamente esos condenados a morir, a los que podemos identificar por estos capotillos y esa coroza con llamas estén haciendo su entrada en escena, nos hace pensar que Ricci nos representaba precisamente el final de esa procesión de los reos y su entrada en el tablado. Perdón. La segunda escena que nos retrata Ricci en su lienzo y que no tuvo lugar simultáneamente, por lo que hemos comentado con anterioridad a esta procesión de los reos, fue el momento en que el inquisidor general fue a tomar juramento al rey Carlos II. Se trata de este detalle
que ven ustedes en la diapositiva, y es la escena de mayor peso simbólico y el foco alrededor del cual gravita la entera composición, puesto que en este detalle se aúna la representación del poder terrenal encarnado por la monarquía y el poder espiritual representado por la figura del inquisidor general, que es este personaje que vemos revestido de pontifical con la mitra y el báculo, y acompañado con todo su séquito, como el padre Fray Francisco Reluz, que llevaba la cruz, y este otro religioso que llevaba el libro sobre el que tenía que efectuarse el juramento del rey. Pero, además de esto, sobre el lienzo del Ricci nos encontramos en la parte central este detalle donde vemos claramente cómo los relatores, situados sobre sus cátedras, están leyendo las sentencias a dos de los reos, uno de los cuales vemos que aparece con el San Benito de condenado a relajar y el otro con este San Benito con aspa. Y en un lugar inmediatamente cercano a esta lectura de las sentencias, a su vez, Ricci nos representa esta otra escena, que es el sermón que ofreció el padre Fray Tomás Navarro, que era predicador del rey y asimismo miembro del Santo Oficio de la Orden de Santo Domingo, desde este púlpito alrededor del cual se situaron toda una serie de religiosos que le escuchaban. Por lo tanto, vemos cómo el pintor ha renunciado a seguir una secuenciación cronológica de los hechos, puesto que en un mismo espacio pictórico simultaneaba esa representación de escenas que tuvieron lugar consecutivamente, como la procesión de los reos, la escena previa a tomar juramento al rey, la lectura de las sentencias o el sermón de Fray Tomás Navarro que ven ustedes en la diapositiva. Por lo tanto, Ricci, bajo una estudiada y medida apariencia de caos, reforzada por el horror vacui y la agitación de los personajes, es capaz de retratar, no obstante, y de reflejar fidedignamente un ceremonial como el de un auto de fe en el que nada dejaba de estar calculado hasta al más mínimo detalle. Todo ello con el fin de lograr un efecto persuasorio en la conciencia del espectador, de exaltación religiosa, de fascinación por la piedad y la defensa de la ortodoxia, operada por el rey Carlos II, e incluso de miedo ante la implacabilidad del tribunal. Como conclusión de este análisis sobre la estampa de Fosman y el cuadro de Ricci, hay que señalar que tanto las diferencias formales como las diferencias en los códigos narrativos utilizados en ambas imágenes pueden explicarse en buena medida por la distinta génesis y función y espacio que habrían de ocupar tales imágenes. Por una parte, la imagen del auto general de fe de Gregorio Fosman fue concebida como una estampa para ilustrar un texto y en ese contexto no resultaba imprescindible la bondad formal en la representación, sino que se trataba de transmitir un mensaje claramente identificable por el lector de la relación, que además se veía apoyado por esa leyenda que lo acompañaba. Por otra parte, la génesis y función primigenia del lienzo de Francisco Ricci fue muy distinto. En primer lugar, porque su naturaleza pictórica le convertía en un unicum, es decir, no había más ejemplares de este cuadro, a diferencia del alto grado de reproductibilidad que ofrecía la estampa de Gregorio Fosman. Así, el cuadro de Francisco Ricci fue una obra, como he comentado, de comitencia regia y que acabó colgando en las residencias reales, en un primer momento en el Alcázar de Madrid, donde aparece registrado en el inventario de 1686, y a comienzos del siglo XVIII colgaría de las paredes del Palacio del Buen Retiro. Con todo, si bien el soporte material de ambas imágenes y sus códigos de representación, los códigos de representación utilizados por estos dos artistas, tanto Fosman como Ricci, fueron distintos, el mensaje principal que pretendían transmitirse en las representaciones de este auto general de fe celebrado en 1680 era exactamente el mismo. El orden simbólico imperante en la España de finales del siglo XVII, a cuyo frente se situaba la monarquía representada por el rey Carlos II y el Santo Oficio e Iglesia
católica, ambos en calidad de defensores de la ortodoxia. Se trataba, por tanto, de dos representaciones del triunfo de esa fe católica que encontraba su máxima expresión en ese persuasivo y escenográfico ritual de los autos de fe. Y se trataba, además, de un triunfo que era preciso preservar en la memoria y, para ello, dio lugar a imágenes como las de Fosman y Ricci, destinadas justamente a suplir aquello que los ausentes no pudieron o no pudimos contemplar con la vista. Muchas gracias. Esto es todo.